Carlos Marx, autor del siglo XIX, escribió, entre otras obras, los manuscritos económico-filosóficos, 11 tesis sobre Feuerbach, Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Tanto en el aspecto económico como en el social, el siglo XIX fue un periodo revolucionario. En el ámbito económico, la industrialización supone una transformación profunda en la organización de la producción. De una economía basada en la agricultura y en la manufacturación doméstica, se pasó a la producción mecánica en grandes fábricas. En el aspecto político, el cambio económico va acompañado de un nuevo sistema social, el capitalismo. Las revoluciones del siglo XIX fueron inspiradas y dirigidas por la burguesía, que exigía más libertad y más participación política. También podemos hablar de revolución en el mundo de las ciencias. Por una parte, la industrialización hizo emerger nuevas necesidades de recursos y maquinaria, lo que dio un considerable impulso a la investigación y el desarrollo de la técnica. Por otra parte, aparece el darwinismo, que modificó la concepción que el ser humano tenía de sí mismo al aplicarse a la explicación del origen del ser humano. La innecesaria e inadecuada confusión del evolucionismo con una filosofía materialista e incluso atea en algunos casos provocó el rechazo de muchos y discusiones en las que se mezclan datos e hipótesis biológicas con argumentos filosóficos y razonamientos teológicos. En lo filosófico, el pensamiento de Marx se inspira en la filosofía alemana, concretamente en Hegel, del que toma la visión dialéctica de la realidad, dándole una interpretación materialista, y en Feuerbach, sobre todo en lo relativo a la visión antropológica y el concepto de alienación. Marx es sin duda uno de los más claros exponentes de pensador que busca comprender la realidad para cambiarla. Su concepción de la realidad se encierra en la expresión materialismo dialéctico, que afirma que la materia constituye la esencia de todo lo real, de modo que todo lo que existe es materia y sólo materia. Por otra parte, la materia está en continuo devenir, es un proceso de evolución incesante. Lo más importante que Marx toma de Hegel es la explicación dialéctica del movimiento. Esta explicación, o simplemente la dialéctica, se puede sintetizar de la siguiente manera. Primero, la realidad es dinámica, es un proceso, como hemos dicho. La realidad es producción de sí misma. Segundo, el motor de este proceso de producción es la negación, la lucha de contrarios. Quiere esto decir que cada realidad concreta existente produce su contrario, su negación. Tercero, la tensión dialéctica que produce la contradicción, la lucha entre una realidad y su contraria, conduce al surgimiento de una nueva realidad. Aquí podemos verlo gráficamente. Partimos de una realidad cualquiera, la tesis, que engendra su negación o antítesis. Entre estas dos realidades contradictorias se establece una tensión de la que surge una nueva realidad, la síntesis. Esta, como negación de la negación, elimina la tesis y la antítesis de las que se ha originado y se convierte en tesis de un nuevo proceso. Cuarto, la dialéctica es una ley científica, de manera que la producción de la realidad es un proceso necesario, no libre. Quinto, otra consecuencia de la dialéctica es la visión de la realidad como sistema. Todo lo existente constituye un todo en el que las partes están esencialmente relacionadas entre sí como las partes de un organismo vivo. Esto debe entenderse del modo más radical. No se trata solo de que para entender lo que es una silla haya que considerar la mesa, la anatomía del hombre que puede sentarse, las cosas que el hombre puede depositar sobre la mesa, etc. Se trata de que lo que constituye la esencia de una cosa concreta es el conjunto de sus relaciones con las demás.
El hombre es un animal que se diferencia de los otros animales en que produce sus medios de vida, es decir, en que trabaja. El hombre se hace trabajando. No es que tenga una esencia dada, sino que produce su esencia. Con su actividad, produce objetos y se produce a sí mismo. De modo que en el producto de su trabajo se objetiva, se hace objeto la praxis, y se objetiva, se hace objeto la esencia del trabajador mismo, el sujeto. En cierto modo podemos decir que en el producto del trabajo se encuentra el trabajador mismo. En este sentido, el hombre es esencialmente trabajador, homo faber. La naturaleza del hombre consiste en la producción de su vida, dice Marx. Ahora bien, si la esencia o naturaleza humana es producto del trabajo, habrá que concluir que esa naturaleza, en primer lugar, es social y, en segundo lugar, es cambiante. En efecto, el trabajo es una actividad social que se desarrolla en cooperación de unos hombres con otros. Su resultado, por lo tanto, la esencia humana, será también social, no individual. Más que hombres individuales, existe la humanidad. Por otro lado, para trabajar el hombre entra en relaciones de cooperación con otros hombres, las relaciones de producción, relaciones que varían a lo largo de la historia. Por lo tanto, la esencia humana, la humanidad, en cuanto resultado del trabajo, no será la misma en la época de la esclavitud, por ejemplo, que en la época del feudalismo. El concepto de alienación o enajenación es central en la filosofía de Marx. Enajenar una propiedad es hacerla ajena, aliena en latín, mediante venta o cesión. Marx utiliza el término alienación para indicar la pérdida de sí mismo que sufre el trabajador cuando es desposeído del fruto de su trabajo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el producto material del trabajo no es propiedad del trabajador, sino de otro. Entonces el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta al productor como un ser extraño. Cuando se produce junto a la exteriorización, antes llamábamos objetivación propia de la praxis productiva, el extrañamiento, se produce la alienación. El hombre queda desgarrado, el hombre trabajador queda desgarrado, escindido de una parte de sí mismo. La misma división o escisión de la sociedad en dos clases sociales antagónicas es otra forma de alienación, la alienación social. Las leyes, la política, la filosofía, el arte y la religión, en cuanto que no tienen otro fin que justificar la explotación que hace la clase dominante de la clase dominada, no son sino otras formas de alienación. Para superar todas las alienaciones hay que eliminar la propiedad privada de medios de producción. Estos tienen que ser propiedad social, propiedad de los trabajadores. De esa forma se suprimirá la alienación económica y con ella encadena todas las demás, la división en clases, la existencia del Estado y las creencias religiosas. Para Marx, el factor que determina la evolución de las formas de trabajo es el grado de desarrollo de los medios de producción, es decir, el grado de desarrollo de los instrumentos necesarios para la producción. Las materias primas, las fuentes de energía, la técnica, lo que implica un grado de desarrollo del conocimiento, la utilización de ciertas herramientas, etc. La forma de trabajar y sobre todo de organizar socialmente el trabajo no es igual cuando, por ejemplo, la energía necesaria para producir hay que obtenerla de animales o se obtiene de máquinas que aprovechan la fuerza del agua, del viento, del vapor o de la electricidad. La propiedad de medios de producción determina la existencia de dos clases sociales, la de los propietarios de medios de producción y la de los productores o trabajadores que no poseen medios de producción. Entre estas dos clases se dan unas determinadas relaciones que Marx llama relaciones de producción y que son siempre dialécticas, de lucha. Si hay una clase dominante y otra dominada, no es por una supuesta inmoralidad de los explotadores, sino porque esas relaciones de producción vienen determinadas por los medios de producción existentes en ese momento de la evolución de la historia. Marx no quiere predicar la justicia,
como los que él llama socialistas utópicos, sino descubrir las leyes científicas que rigen el movimiento de la historia. Medios de producción y relaciones de producción constituyen un modo de producción. A grandes rasgos se puede decir que hasta ahora se han dado 5 modos de producción en la historia. El comunismo primitivo, sin propiedad privada de medios de producción y por tanto sin clases. El antiguo, el sistema esclavista. El feudal, el burgués moderno, el capitalista. Y el socialismo o dictadura del proletariado, que debería desembocar en el comunismo. El modo de producción constituye la estructura económica o infraestructura de la sociedad. Sobre esta base se levanta una supraestructura consistente en lo que Marx llama formas sociales de conciencia. Una legislación, unas determinadas instituciones políticas, una visión del mundo, tanto filosófica como religiosa, una forma determinada de arte. No es la conciencia del hombre, dice Marx, es decir, sus ideas y sus creencias, su visión del mundo, la que determina la realidad social, sino a la inversa. Es la realidad social, concretamente el modo de producción, lo que determina su conciencia y sus ideas. Infraestructura y supraestructura son los elementos de una formación social, de un tipo determinado de sociedad. En esta imagen gráfica podemos ver todos los elementos de una formación social y sus relaciones expresadas a través de las flechas. ¿Cómo se pasa de una formación social a otra, de una sociedad a otra? A un estadio de evolución de los medios de producción o fuerzas productivas le corresponde, como hemos dicho, unas determinadas relaciones de producción, para entendernos, unas relaciones entre las clases. Cuando las fuerzas productivas evolucionan, entran en contradicción con las relaciones de producción existentes hasta entonces. Por ejemplo, la esclavitud es un tipo de relaciones de producción que tiene sentido cuando no se dispone de otra fuerza que la fuerza bruta para mover una piedra de molino. Cuando alguien descubre el molino de agua pasa a ser parte de la clase dominante, porque se ha convertido en propietario de medios de producción. ¿Qué ocurre entonces? Que todo el orden social, que estaba basado principalmente en la posesión de esclavos, en este ejemplo, entra en crisis. ¿Qué hacer con los esclavos? ¿Cómo reorganizar la vida política para que los nuevos propietarios tengan poder? Al entrar en contradicción los nuevos medios de producción con las antiguas relaciones de producción, se inicia una época de revolución social, de lucha entre los propietarios y los esclavos, siguiendo con el ejemplo, y también entre los antiguos y los nuevos propietarios que quieren acceder al poder y reclaman nuevos derechos. Con la alteración del fundamento económico, se subvierte más rápida o más rápidamente toda la gigantesca supraestructura, leyes, política, ideologías, creencias, la cultura toda.